Esos vicios que tenían que me permitieron llegar al poder a mí, ¿no? Esos son los vicios tremendos que tenían esos órganos. Hablar en esos términos, pues me parece francamente una patraña de quien llaman sistemáticamente la doctora Sheinbaum, ¿no? El personaje ese que se construye es la doctora Sheinbaum, ¿no? Pues sí es doctora. Pues sí, Y también es Sheinbaum. y también es Sheinbaum, pero es presidenta de un país y los criterios a través de los cuales ejerce el poder no tienen que ver, por cierto, con elementos de carácter técnico o con evidencia y verosimilitud de aquello que manifiesta. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues ahorita les traemos un fragmento más en esta cápsula, en este video aquí en Pregoneros 4T. Bienvenidos de cómo ahí están los analistas de Carmen Aristegui y sobre todo de esta derecha en nuestro país que cada vez están más enfadados, más perdidos, que solitos se humillan a nivel nacional. Me enoja mucho que le digan doctora Sheinbaum, así hace referencia a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mis estimados peroneros, y se limita a Carmen Aristegui a responderle, ni más ni menos que a este consejero del Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa, que está cuestionando a los partidos políticos de oposición y sobre todo hablando del régimen actual y diciendo que ya es una dictadura, que es un régimen autoritario y que le enoja mucho que así llamen a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que le digan doctora Sheinbaum. El odio ya le está comiendo el poco cerebro que le queda a estos, según a estos pues intelectuales, a estos opinadores, a estos todólogos como Alfredo Figueroa, que así lo comenta en este espacio con Aristegui. Vamos a escucharlo, mis estimados amigos y amigos pregoneros. Ya les están comiendo el cerebro, están perdidos, están furiosos, enojados, que ya no saben ni lo que dicen. Hay aquí, Carmen, desde la mera génesis del proyecto. Su génesis está en el gobierno anterior y, digamos, esa semilla está sembrada desde entonces. Hay una gran patraña, una patraña absolutamente clara, y esa patraña tiene que ver con la idea de identificar autonomía e independencia con un gasto excesivo y con una suerte de viajes a no sé dónde, y con una suerte de descrédito de la historia a partir de la cual se construyeron órganos autónomos en México, porque esa fue una de las vías más importantes para construir una figura constitucional que nos diese la posibilidad de desprender políticamente, poco a poco y en medio de tensiones, poco a poco, el dominio del Poder Ejecutivo sobre procesos que tendrían que tener autonomía para democratizar a la República. Y ver a la señora presidenta decir esos vicios que tenían, ¿no? Esos órganos, esos vicios que tenían que me permitieron llegar al poder a mí, ¿no? Esos son los vicios tremendos que tenían esos órganos. Hablar en esos términos, pues me parece francamente una patraña de quien llaman sistemáticamente la doctora Sheinbaum, ¿no? El personaje ese que se construye es la doctora Sheinbaum, ¿no? Pues sí es doctora. Pues sí, Y también es Sheinbaum. y también es Sheinbaum, pero es presidenta de un país y los criterios a través de los cuales ejerce el poder no tienen que ver, por cierto, con elementos de carácter técnico o con evidencia y verosimilitud de aquello que manifiesta. Entonces, ese blanqueamiento de la doctora tiene que ver con la idea de que en realidad se dice la verdad cuando aquí hay una fiesta de mentiras. Es la fiesta de decir mentiras o medias verdades sobre muchas de las cosas que ocurren en el país. Porque ¿cómo te explicas, Carmen, que se pueda decir de un plumazo no, pues Celina y sí desaparecen? Bla, bla, bla.
Ya. Porque pues ya expliqué que los gastos, ¿no?, excesivos del país. ¿Saben cuánto va a costar la elección que quieren hacer de jueces? 13,000 millones de pesos, o le van a recortar. Bueno, lo van a recortar, van a hacer lo que quieran. Porque eso no es una elección. Es otra cosa, cualquier cosa. Ya hemos hablado un montón de eso. Pero por eso digo que esto es una patraña, en realidad. Me parece dentro de esta idea pero todo esto está construido desde la lógica de es la presidenta de México, diciendo, pues está el proyecto, miren, hicimos una suerte de, les vamos a dar autonomía técnica. Oiga, perdónenme, la autonomía constitucional que se fue construyendo permitió los avances democráticos en medio de las tensiones, porque el régimen autoritario siempre ha estado ahí latente, ya vimos de qué modo, frente a las búsquedas de cambio democrático, con una tensión sistemática, y la autonomía fue un recurso pacífico para poder construir en un país la posibilidad de alternancia, la posibilidad de documentar abusos a los derechos humanos, la posibilidad de detener en muchos sentidos prácticas monopólicas en algunos sectores de la población, la posibilidad de acceder a información, Carmen, a la que no hubiéramos tenido posibilidad de acceder si no fuera por instituciones como el INAI. Ahora ellos son el juez y la parte. Y si algo quedaba en los países tradicionales como el Poder Judicial, como también ya lo eliminamos, lo que queda es no queremos ningún tipo de voz discordante del oficialismo en el ejercicio del poder público, porque se les olvida que el órgano autónomo, un órgano autónomo, es autónomo del gobierno, pero es parte del Estado mexicano. Es autónomo del gobierno, pero es parte de los compromisos con la ley, no perdón. A la presidenta, no. Un órgano autónomo se rige por lo que señala la ley, no como quiere. La ley le impone reglas de funcionamiento a ese órgano autónomo. Lo que se intentaba es que usted como presidenta no pudiese nombrar a las Yasmines Esquiveles, a las Lenias Batres en órganos como ese o a las Rosarios Piedras. Lo que usted está intentando hacer y lo que van a hacer es que ya no exista, yo decía la semana pasada, ni la condición de posibilidad, Carmen. Estructural para que una cosa así se modifique. Entonces, lo que... Aunque alguien quisiera. Aunque alguien quisiera, porque sí que tuvimos, a ver, yo creo que tuvimos a lo largo de la historia personajes que lograron llegar a determinados órganos e hicieron trabajos muy valiosos, y dieron luchas muy importantes en el país. En distintos órganos del país hubo esfuerzos democratizadores muy importantes. Bueno, eso ya no va a ser posible. Incluso de gente que hoy está en Morena. Sí, claro, por supuesto. De gente que hoy está en Morena, claro. Que están silenciosos. Bueno, Carmen, es que, y eso también sirve quizá para la audiencia. Un estruendoso silencio, ¿no? Un silencio, así lo decía Miguel Ángel, recuerdo mucho de Miguel Ángel Granados Chapa. Queridísimo maestro, recordado siempre. En alguna de sus columnas, ¿no? Uh-huh. El estruendoso silencio, que significa mucho que esas voces no digan nada ahora. Bueno, es que la historia política del país, la gran contradicción que no solamente ha vivido México, pero está viviendo México en muchos sentidos, es que es producto de estos esfuerzos y luchas que López Obrador y Sheinbaum pudieron llegar al poder. Por lo menos López Obrador. Sheinbaum ya quizá es producto más de los mayores abusos en el poder, que ese será otro contraste también a tener a lo largo de la historia entre cómo llega uno y cómo llega la actual presidenta de México al poder. Creo que el análisis de eso es relevante en algún momento de la película. Simplemente diré que estamos ante el proceso de desaparición, pero que la audiencia no se confunda. La autonomía le permitió, con todas las contradicciones, porque claro que vendrán a decirnos, oiga, pero ¿vio usted qué hicieron y los abusos que se cometieron en el sector de los órganos autónomos y las contradicciones y llevar ahí correos de transmisión de poderes? ¿Eso pasó? Sí es cierto que pasó.
Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso no pasa hoy en el Poder Ejecutivo? ¿En el Poder Legislativo? ¿En Morena? Digo, vean la primera plana de Reforma. ¿Qué dice? Pues habla del caso de San Luis, ¿no? De un empresario vuelto empresario. Sí. En fin, a lo que voy con esto, Carmen, es que hay un relato vuelto patraña en esto. Vuelto patraña en esta parte. Y me pregunto ante este tipo de circunstancias, ¿qué es lo que debería hacer la oposición? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Hay un enorme dilema. Si todo esto cambió en los términos en los que cambió, ¿qué debería hacer la oposición mexicana? Renunciar, Carmen, a todo aquello que fueron los principios que los llevaron en primera instancia a derruir o a empezar a modificar el régimen autoritario. Una posibilidad. O como plantean otras voces, volvámonos como los que están en el poder. Actuemos como los que están en el poder. Como quien quiere llegar a ser ministro de la Corte aunque esté en contra de la reforma. Bueno, esa es una posición, ¿no? O sea, por ejemplo, para plantear Roberto, el asunto. Gil, sí, saludos a Roberto, que él plantea que quiere contender porque en su visión de las cosas ya las cosas cambiaron, y entonces él tendría que participar en un proceso de esta naturaleza. Es una concepción opositora sobre cómo participar en esta nueva realidad, pero ahí está el dilema.